¿por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón, con todo su lujo, se puso traje tan lindo. Y Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué, pues, tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Fe práctica en la divina providencia. Los católicos, los cristianos, creemos no solamente en un Dios que existe, en un Dios ser supremo, sino en un Dios que entró en la historia, un Dios que se encarnó, un Dios que se hizo hombre en Jesucristo, que tomó carne por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Creemos por eso que es un Dios de la historia y un Dios de la vida, un Dios de nuestra historia y de nuestra vida, también un Dios de mi historia personal y el Dios de mi vida. Y hemos meditado, estamos reflexionando la importancia de recuperar nuevamente y profundizar y reconquistar o conquistar una profunda fe práctica en la divina providencia. Esto, por una parte, supone la realidad, la persona de Dios, que por ser Padre es providente, por ser Padre conduce, por ser Padre guía, pero a nosotros nos corresponde, como hijos e hijas adultos de Él, poner nuestra fe práctica en esa providencia divina, sintonizar con la palabra de Dios, sincronizar nuestra acción a la acción de Él. Vamos a reflexionar ahora sobre cómo ir auscultando, cómo percibir los caminos, la voluntad, la palabra de Dios. Dios, como hemos visto, habla en general en forma velada en nuestra vida, y es tarea nuestra, habla en cierto sentido en clave, y es tarea nuestra, cotidiana, permanente, ir descifrando ese lenguaje, esas claves, esos signos a través de los cuales Dios nos habla. En otras palabras, es como si fuéramos detectives. Yo nunca fui detective, digamos, a nivel policía, pero sí, en cierto sentido, me considero un detective que trata en las cosas de Dios, o sea, trato de detectar día a día lo que el Señor me va diciendo en las personas, en las cosas, en las circunstancias que me toca vivir, y trato de responderle. Dios nos habla, por eso, permanentemente, pero nos habla en clave. Ahora, en este momento de la historia y de la vida de la Iglesia, uno escucha de muchas manifestaciones extraordinarias de Dios. Yo creo que debemos recordar algo muy importante. Hay una vía ordinaria a través de la cual Dios nos habla. Y esa vía ordinaria está en la Escritura, está en la Biblia, está en la persona de Jesús. Nosotros leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, la siguiente afirmación. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Dios nos habla, nos ha hablado definitivamente a través de Cristo. Y Cristo nos habla
en su palabra interpretada por su iglesia. También vemos cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando nos habla acerca del plan de Dios, nos dice en uno de los versículos, Él, el Padre, Dios Padre, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo. O sea, Cristo nos revela, nos manifiesta el plan misericordioso, el designio misericordioso del Padre. Pues en primer lugar, cuando queremos conocer el plan de Dios para nuestra vida, siempre debemos referirnos, siempre pasa por Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Dios ha querido decirnos está en primer lugar dicho en la persona de Jesucristo. Suponiendo nuestra incorporación a Cristo, cada uno de nosotros tiene una misión original y personal. Y además Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo reconocer mi misión original? ¿Cómo puedo percibir dónde debo auscultar especialmente la voz del Padre? Para mí, Dios me habla a mí. También le habla a los otros, pero me habla a mí. Dios no habla solamente en general, habla en general y habla a cada uno en particular. Apoyándome en la experiencia y sabiduría de quien fuera mi maestro y padre espiritual, el padre José Kentenich, él nos alentaba a auscultar especialmente tres áreas. Primero, el tiempo que nos toca vivir. Segundo, la voz de Dios en las almas. Y tercero, el orden de ser que existe en las cosas. Vamos a detenernos un momento en estas tres áreas y tratar de ver algunos caminos, cómo aprender a percibir o ejercitarnos en auscultar, en percibir el querer de Dios, el plan, sus planes, especialmente para nosotros, para mí, para cada uno de nosotros, en esas áreas. Primero, aprender a escucharlo a Dios en el tiempo. Muchas veces o a menudo nos falta a los cristianos más dinámica, más empuje, más dinamismo. ¿Por qué? Quizás somos demasiado estáticos, no hemos aprendido a percibir la voz de Dios en la voz del tiempo. Un viejo adagio latino dice vox temporis, vox Dei. La voz de los tiempos es la voz de Dios. Y Jesucristo en algún momento le dice a sus apóstoles, sabéis percibir las señales en el cielo, pero no sabéis percibir las señales del tiempo. Dios nos habla, Dios me habla, Dios te habla en los signos de los tiempos. Esta expresión entra en nuestra iglesia o se empieza a popularizar después del Concilio Vaticano II. Y se habla de que es misión permanente de la iglesia y de cada cristiano auscultar, estar atento, percibir los signos de los tiempos y discernir la voz de Dios, la palabra de Dios en esos signos. Por ejemplo, hay grandes signos y después hay signos más pequeños que podríamos llamarlos los signos de la providencia para cada uno. ¿Cuáles serían los signos, grandes signos, algunos signos de los tiempos? Por ejemplo, el derrumbe del comunismo, por ejemplo, la cuestión social, por ejemplo, todo el problema ecológico, por ejemplo, toda la realidad dramática del SIDA, por ejemplo, el llamado a los 500 años de la evangelización y el llamado del Papa a una nueva evangelización. Por ejemplo, el resurgimiento de la persona de la Virgen María en la Iglesia y en el mundo. Por ejemplo, la creciente corriente y búsqueda de interioridad. Bueno, estos son algunos signos, por ejemplo, de los tiempos
Y la pregunta clave no es registrarlos solamente en general, sino preguntarnos algo muy concreto. ¿Qué me dice a mí Dios a través de estos signos? Y la segunda cuestión, ¿y cómo yo le respondo a Él? Yo quisiera detenerme en dos de los signos para hacer un pequeño ejercicio práctico. Por ejemplo, como un signo de los tiempos, la creciente presencia de María en la historia. Hace 3 años, no, más 5, en 1987, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, escribía que acercándonos al año 2000, los cristianos sentimos la necesidad de poner de relieve la singular presencia de María en la historia. No solamente la presencia, la realidad de María en el cielo, la presencia de María en la historia. ¿Qué historia? Esta historia que nos toca vivir, tanto la historia general del mundo y de nuestros países, como en nuestra historia de vida personal, la singular presencia de María en la historia. El año pasado yo estaba por acá en Estados Unidos en el mes de diciembre y para mi gran sorpresa y también alegría, en la revista Time del 30 de diciembre veo en la tapa una imagen de la Virgen María. Me compré la revista y la leí con mucho interés, era el artículo central, por eso estaba en la tapa, y allí se decía, entre otras cosas, que paradójicamente en la última década del siglo XX, de este siglo que corre a su fin, se notaba una renovada presencia y fervor mariano en el mundo. Por ejemplo, con los lugares donde la Virgen se está manifestando, con las grandes peregrinaciones o corrientes de peregrinación a los santuarios marianos, y otros fenómenos más. Por lo tanto, acá tenemos indudablemente un signo de los tiempos que se llama María. Ahora bien, la cuestión no es registrarlo y dejarlo pasar, sino cuando yo trato de percibir a Dios en la vida, en los acontecimientos, en los signos de los tiempos, tengo que plantearme una pregunta. ¿Qué me está diciendo Dios a mí con este signo? Dios me está queriendo decir algo. A lo mejor yo soy un sacerdote, o a lo mejor yo educador católico, o yo catequista, y puede ser que por una u otra razón, en mi vida hasta este momento, María no jugó ningún rol demasiado importante. Puede ser que en los años que yo pasé por el seminario, nunca trabajé la mariología como parte de la cristología. Puede ser que no la trabajé. Puede ser que me quedé con una devoción a la Virgen de los años de infancia. Puede ser aquello que mencionó mi madre, y ahí me quedé. Y como consecuencia de ello, en mis pláticas, nunca salgo de decir, bueno, confiemos que ella es nuestra madre y nosotros somos sus hijos, y punto, y nada más, porque no me da para más. Entonces, cuando yo percibo un signo, debo plantearme esta pregunta: ¿qué me dice a mí Dios? ¿Y cómo respondo? ¿No será, por ejemplo, que a través de esos signos que voy percibiendo, también en la vida de mis feligreses, de repente me encuentro con una persona que tiene una profunda piedad mariana, una profunda vida de consagración, de alianza con María, y es mi feligrés y se confiesa conmigo? Dios me está hablando, Dios me está queriendo decir algo, a lo mejor me está impulsando a profundizar, a descubrir a María, a entregarme a María, a ahondar en su misterio para poder vivirlo y para poder transmitirlo a los míos. Ven, este sería un primer caso de cómo un signo que está en el aire, no solamente yo tomo nota de él, sino en ese signo Dios me habla y trato de responderle. Otro signo que podríamos reflexionar, por ejemplo, y que me toca bastante de cerca, es todo lo que está aconteciendo hoy día en la línea de la interioridad. Habrá sido en la década del 60 o del 70,
hubo una enorme toma de conciencia social en la Iglesia, una sensibilidad especial para con el pobre, para con el que sufre, para la cuestión social, para el problema social. Pero muchas veces se trató de responder a esa realidad siempre presente en el mundo, quizá de forma demasiado unilateral, descuidando otros aspectos también fundamentales y centrales de la vida cristiana. Me estoy refiriendo a la vertical del cristianismo, que es a la relación con Dios, a la vida interior, a la dimensión trascendente de nuestra vida cristiana, a nuestro crecimiento en la oración y la contemplación. De ahí, y muchas veces, que uno se encuentra en nuestra Iglesia Católica con una demanda de espiritualidad, una demanda creciente de interioridad, y a menudo nosotros sacerdotes no estamos capacitados, no nos hemos capacitado y no estamos viviendo al nivel necesario para poder responder a esa creciente demanda. Y uno percibe, por otra parte, que cada vez más todo lo que es la meditación, todo lo que es el crecimiento interior, todo lo que va en la línea del silencio, tiene una atracción creciente. Por ejemplo, yo he escuchado en la Argentina de retiros de silencio de 5 o 6 días, que estaban llenos y que había gente que hacía cola para entrar en esos retiros. Recuerdo en este momento de un retiro también dado por una señora que tiene una misión muy especial, para todo un grupo de personas, y se alquilaron un hotel en invierno en una playa e hicieron 5 o 6 días de silencio. Entonces, eso no solamente yo debo registrarlo, sino la pregunta, ¿qué me está diciendo Dios a mí con eso? ¿No me estará llamando a crecer mi vida interior? ¿No me estará llamando a que yo revise la relación que existe en mi vida entre la acción y la contemplación? ¿No me está Dios diciendo algo concreto y esperando de mi parte una respuesta? El primer área que debiéramos analizar es el tiempo que nos toca vivir. O, por ejemplo, otro signo, se nota por todas partes una creciente separación entre Dios y la vida de todos los días. En mucha gente, también en muchos católicos. De vuelta a la pregunta, ¿qué me está diciendo Dios con eso? No me estará diciendo, trata de vivir y unir en tu vida profundamente, dinámicamente, tu vida cotidiana y Dios y tu vida diaria. No me estará diciendo, trata de encontrar a Dios en todas las personas, en todas las cosas y en todas las circunstancias, por usar una frase de Ignacio Loyola. Primer área, por eso, a la cual debiéramos recurrir es analizar, auscultar, buscar la voluntad de Dios, los planes de Él, en las voces del tiempo, en los signos del tiempo, vox temporis, vox Dei. Y no solamente en los grandes signos, sino también los pequeños signos que Dios nos va dando en nuestra vida de todos los días, que podríamos llamarlos los signos de la providencia, porque el arte, en definitiva, no está en hacer 1000 cosas. El arte no es que yo haga 1000 cosas, el arte está en que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Ni me adelante a la acción de Dios, ni me retrase, que en el fondo no solamente trate de hacer, luche por hacer lo que Dios quiere, sino también al ritmo que Dios quiere, no al ritmo mío. Eso me va a exigir también, o me exige, una permanente apertura y disponibilidad. A veces Dios me va a pedir que sepa esperar, que no me apure. Quizás yo quisiera que las cosas fueran más rápidas. Dios me dice, calma, todavía no. Y otras veces Dios me va a exigir ir a un ritmo más acelerado que el que a mí me gustaría o yo planeaba. Los signos de la providencia, las circunstancias, las voces del tiempo. Por ejemplo,
yo me encuentro en este momento trabajando por la apertura del proceso de beatificación de un hombre brasileño, de un laico llamado João Possebon, que murió hace 7 años, el 27 de junio de 1985. Y a veces me pregunto cómo estoy metido en esto. Y veo que fue también por las circunstancias, una de ellas haberlo conocido personalmente, haber quedado profundamente impactado de su vida, haber vuelto y hablado con mi superior de entonces y decirle, creo que este hombre es un hombre de Dios, es un hombre santo, yo quisiera volver a grabarle, a conocer más de su vida, haber estado con él y cada vez más, un paso tras otro, me fue llevando a comprometer mi vida con este hombre, darlo a conocer. Para mí, ese encuentro con él, esa experiencia, esa profunda impresión que me causó su persona, ese don en definitiva que recibí, se convirtió en una tarea que trato de llevar a cabo en este momento. Primera área entonces que debiéramos analizar, el tiempo, las circunstancias, lo que te toca vivir. Una segunda área, el alma, lo que el padre Kenton llamaba las voces del alma. El Espíritu Santo, Dios, también se manifiesta en las inspiraciones interiores, nuestras y de los demás. Y cuando no somos suficientemente receptivos, cuando no estamos suficientemente atentos, cuando estamos demasiado captados por nuestros planes, los tiempos que nosotros queremos, muchas veces no percibimos la voz suave, clara de Dios en las inspiraciones interiores. Aquí hay todo un área, todo un campo en la cual debiéramos ir adquiriendo experiencia, saber discernir la voz de Dios en las inspiraciones interiores. Por ejemplo, recuerdo, yo he escrito algunos libros, algunas biografías, y recuerdo cuál fue la inspiración para escribir la primer libro que escribí hará unos 20 años. Yo estaba en Nueva York, había ido a misa a San Patrick y después de ahí visité una librería Scribner, se queda ahí cerca, y empecé a hojear un libro que traía una serie de testimonios recogidos el día en que Robert Kennedy, ya muerto, fue llevado de New York a Washington para ser enterrado en el cementerio de Arlington. Y todo un equipo de gente recogió testimonios, había recogido testimonios de la gente que viajó en el tren con el féretro y también gente que vio pasar el tren por las estaciones entre esos dos puntos. El hecho es que cuando yo salí, yo pensé en ese momento al leer eso, ¿y por qué no hacer algo así sobre el padre Kentenich? Y fue como una luz interior, un pequeño impulso interior, y ahí nomás tomé la decisión. Y cuando salí de la librería Scribner's a la Quinta Avenida, salí decidido a empezar a recoger testimonios sobre el padre Kentenich. Y de ese paso, de esa inspiración, salió un pequeño libro, que ahora hace 20 años de esto, que titulé Testimonios sobre el padre Kentenich. Y como esas, hay muchas circunstancias, tanto en la vida de uno como en la vida de los demás. De repente una persona que viene a uno le dice, padre, ¿por qué usted no hace tal cosa? ¿Por qué no nos habla de tal otra cosa? Sería importante esto. Debemos estar discerniendo permanentemente en las voces del alma la voz de Dios. Siempre no es la pregunta, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Esto supone por eso una actitud desprendida, una actitud receptiva, en cierto sentido, por una parte pasiva, para percibir lo que Dios nos quiere decir. Y hay un tercer campo importante que es el orden de ser de las cosas. Dios nos habla a través del orden que ha puesto en la realidad, tanto natural como sobrenatural. Soy consciente que
hay corrientes masivas hoy día de subjetivismo que ya no reconocen un orden objetivo y por eso tampoco, y no captan tampoco que en ese orden objetivo Dios nos está manifestando su querer. El orden objetivo de ser, tanto en lo natural como en lo sobrenatural, nos manifiesta un querer de Dios y por eso debe influir decisivamente en nuestra manera de vivir. Yo debo vivir de acuerdo según lo que soy. Por ejemplo, del hecho de ser el hombre un espíritu encarnado, saco consecuencias. Dios quiere que yo desarrolle mi cuerpo y mi alma, que yo ejercite mi espíritu y ejercite mi cuerpo. ¿Qué otra consecuencia? ¿Qué me está diciendo Dios con eso al ser yo un espíritu encarnado? Que yo debo ordenar, yo debo ir integrando mi personalidad y ordenar, en este caso supone subordinar la materia al espíritu y no al revés. Nunca encontraré orden en mi vida si en primer lugar satisfago mis pasiones y ahogo el espíritu, la dimensión espiritual de mi vida. Si soy, por ejemplo, hijo de Dios, hija de Dios, ¿qué significa? Que yo debo vivir de acuerdo a eso. Dios me habla a través del orden de ser. En lo que las cosas son, Dios me está hablando. En el orden que descubro en la realidad hay un mensaje, hay una palabra encarnada de Dios que me habla, que me interpela. Por ejemplo, si Dios es la realidad suprema, ¿qué consecuencia debo sacar para mi vida? La que está en el Evangelio, buscar primero el reino de Dios, creyendo y sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. En síntesis, Dios nos ha hablado fundamentalmente en la persona de Jesucristo. Incorporados a Él, debiéramos desarrollar especialmente el arte de detectar los caminos, el plan, la voluntad de Dios en la vida, ya que justamente hoy una de las características típicas de la cultura y el mundo que nos toca vivir es una separación creciente entre Dios, el Dios vivo, el Dios de la historia y la vida diaria. Y hay tres áreas en las cuales deberíamos especialmente estar atentos: el tiempo, los signos de los tiempos, los signos de la providencia; en segundo lugar, las voces del alma, las propias y las de los otros, lo cual nos lleva a un trabajo permanente de discernimiento; y tercero, el orden de ser, lo que Dios nos manifiesta en el orden objetivo, en el orden de ser de las cosas, tanto natural como sobrenatural. En síntesis, un desafío a estar permanentemente atentos, a ser detectives, a descifrar, tratar de descifrar permanentemente el lenguaje cifrado a través del cual Dios nos habla. Y aquí valen dos cosas. Primero, es el ejercicio el que hace al maestro. La maestría viene por la práctica. Con el tiempo vamos desarrollando un olfato, un instinto para percibir los caminos de Dios. Y además necesitamos la luz y la fuerza, pero sobre todo la luz del Espíritu Santo, que acrecienta, potencia en nuestro interior esa sensibilidad que nos permite captar al Dios de nuestra vida y de nuestra historia.